Bien, 5 minutos han pasado de la hora 8. En la Argentina 6 grados una décima la temperatura. Les decía en el momento de la pausa que está en el estudio Carlos Agrati, que es el flamante director de tránsito de la Municipalidad de Julio. Carlos, bienvenido, un gusto, ¿cómo estás? Muy bien, y gracias por esta oportunidad que me dan de charlar y hablar con la comunidad. Sí, estamos en el aire, efectivamente. Estamos hablando precisamente con el funcionario. Bueno, vos has estado en esta tarea de director de tránsito en otras oportunidades. Sí, la verdad que si bien es un orgullo para mí ocupar nuevamente un cargo importante, era, digamos, en mi carrera, con todos los gobiernos que hemos estado trabajando, con todos he ocupado siempre algún lugar en un cargo de funcionario, ¿no es cierto? Y es muy importante y es una responsabilidad muy grande para mí cada vez que la asumo, ¿no? Bueno, hoy los distintos candidatos a las PASO, y que algunos quedarán después para octubre, entre las iniciativas que tienen está el tema tránsito. Lo habrás estado escuchando, bueno, Cadena 9 viene informando, cada vez que habla con algún postulante, aflora entre otras iniciativas el tema tránsito. Por las redes sociales la gente permanentemente está manifestando la preocupación en el tránsito. Ha crecido no solo el tema tránsito, desde la cantidad de vehículos, sino también la problemática. Y da la sensación que todo se centra más, si bien el tema es global, como en la moto, como el hilo más delgado de la cuestión. Bueno, para mí sí, el tránsito es, como dijiste vos, es desarrollo, es transformación permanente. claro. En la medida en que la ciudad crece, se incrementa el parque automotor, ¿no es cierto? Las conductas van variando, y todos los actores que conformamos el tránsito, que somos todos los que circulamos, manejo, el peatón, la persona transportada, ¿no es cierto? Todos tenemos derechos y obligaciones. En tanto y en cuanto no cumplamos con esos derechos y esas obligaciones, se arma el caos. Sí, los conflictos se originan ahí. Claro. Tal cual como vivimos, después nos comportamos en la vía pública. El tránsito no es más que una consecuencia de cómo estamos viviendo en la sociedad. Pero, ¿qué análisis hay que hacer? Esto es la consecuencia de una reacción. Yo me siento como un adolescente, así sea un hombre adulto, me siento como un adolescente, entonces ando mal porque como reacción, o ando mal porque soy un transgresor o un mal educado. Sí. ¿Por dónde viene la cuestión? Acá hay como una moda de transgredir las normas de tránsito. En la medida que vamos avanzando con el parque automotor, esto se va haciendo cada vez más grave. Claro. Somos los primeros en accidentes de tránsito en el mundo. Argentina también. Sí, sí. Hoy ya se ha perdido la noción de la estadística de cuántos muertos hay por día, porque no hay trabajos con seriedad. Bueno, nosotros queremos trabajar con seriedad, queremos trabajar de lo particular a lo general. Bueno, pero acá en 9 de julio por lo menos se puede tener la estadística de los accidentes por día. Sí, vamos a trabajar preventivamente, concientizando, porque es el trabajo más largo que hay, y obviamente lo vamos a acompañar con los controles. Si bien necesitamos educar, también necesitamos controlar. Cuando hablamos de controlar o fiscalizar, que es lo que tenemos que hacer nosotros, tenemos que hablar del tema de las motos. Claro. Sí. No, todo, pero todo estacionamos un poco como abajo, disculpame la expresión. Bueno, Eduardo Cerdeira, felicitaciones para Carlos, nos está diciendo, debe ser la persona que más sabe de tránsito, ojalá tenga la libertad necesaria para aplicar sus políticas. Eduardo Cerdeira es concejal oportunamente, así que tú estás... Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que la gente me da fuerza, me acompaña, y bueno, eso es importante. Pero digo, nosotros todos tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. En la medida que vayamos entendiendo estas reglas que tenemos, ¿no es cierto?, vamos a ir mejorando. Yo digo, un accidente menos que tengamos por día, por mes o por año es ir avanzando, ¿no es cierto? Nos va a llevar un tiempo, pero no importa, nosotros estamos en el camino correcto. Vamos a tratar de que no perjudicar a las personas, de no perjudicarlas económicamente, pero que cumplan las normas. Vamos a ser eficientes, severos con el que hay que ser, y vamos a tratar de rescatar a los conductores, ¿no es cierto? Sí, yo estoy leyendo mensajes que están llegando de los oyentes. Bueno, felicitaciones para Carlos, nos está diciendo, excelente funcionario y persona, familia Hernández Bonoldi.
Así Bueno, que bueno, muchas gracias a todos. bien. También, bueno, Martín Rizzo se está sumando, pero creo que viene con un mensaje distinto por el bullying que veníamos hablando. Gracias, Martín. Después lo vamos a ir comentando. Sí, Y como te estaba comentando, sí. yo digo, 9 de julio crece, y crece el parque automotor, también crece el parque de motos, porque la situación del país amerita que es un vehículo más económico, más fácil para estacionar, el espacio físico se reduce cada vez más, ¿no es cierto? Pero también tenemos que entender que para la ley de tránsito la moto es un vehículo, y la moto tiene también los mismos derechos y obligaciones que tiene cualquier otro tipo de vehículo. Bueno, pero además, desde hace tiempo esta parte, la moto ha reemplazado el sulky, ha reemplazado el caballo, que en las zonas rurales se desplazaban, aquel que no tenía otro vehículo, lo hacía a caballo o en sulky. Sí. Hoy ya desapareció todo eso. ¿Qué se traslada? En moto. Sí, hasta Algunos incluso tienen algún autito, pero la mayoría... Sí, hasta para tareas de campo y para tareas rurales se está usando la moto. ¿Se está usando la moto? Sí. Sí. Bueno, con esa problemática que tenemos, que la tenemos en general en todas las ciudades, claro, pero digo en particular en la nuestra, nosotros tenemos que trabajar en función de eso. Bien, del área tuya, ¿depende también la sugerencia de las señalizaciones? Sí, está la demarcación horizontal y el señalamiento vertical también está a mi cargo. También es importante que el conductor sepa que uno no pinta la calle para que quede adornada, que la demarcación y el señalamiento tiene un significado, nos aconseja, nos advierte, nos guía a nosotros en la vía pública, ¿no es cierto? Obviamente, bueno, todo, en el mundo entero que han tenido la oportunidad de viajar, o sea, el Uruguay te está marcando el camino. Sí, señor, nos está identificando el camino y nos está diciendo lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Bueno, una de las cosas que viene insistiendo Cadena 9, muchos coinciden desde hace años, que toda la demarcación alrededor de la plaza está desnaturalizada desde dos puntos de vista. Se está estacionando de frente y hay un riesgo de seguridad cuando se sale de culata, y sobre todo los vehículos de gran porte, las camionetas 4x4. La norma está diciendo que hay que ser de culata. No, la norma no identifica si es de frente al sentido de circulación o de culata. Yo digo que estacionando de frente al sentido de circulación, cuando un vehículo va a salir, tiene mejor visibilidad el conductor para salir de frente hacia el sentido de circulación. Efectivamente, por eso. Hay que estacionar de culata. Bien, eso se puede modificar. Claro. Y también... Y además para evitar daños a terceros y ocurridos. Y en la medida, hace muchos años, bueno, los vehículos no tenían tanta dimensión, o sea, eran más regulares, digamos, en el diseño. Correcto. Hoy en día hay tanta variedad de vehículos y de tantos tamaños distintos, que las camionetas, por ejemplo, hoy en día superan el espacio físico que hay para estacionar a 30 o 45 grados. Entonces, a mi criterio, vamos a trabajar para ver si podemos hacer estacionamientos exclusivos para automóviles, por ejemplo, a la vuelta a la plaza, ¿no es cierto? Sería una forma de bajar el riesgo también por accidentes de tránsito. Claro. Es decir, no tenemos visibilidad, cuando tenemos un vehículo más grande que otro, no tenemos visibilidad cuando vamos a salir o cuando vamos a ingresar. Efectivamente. Esa también es otra problemática que estamos tratando de solucionar. Bueno, otra de las críticas que se han escuchado acá, también la han hecho candidatos, es que dicen que los reducidores de velocidad no son una solución al tránsito. Y se han escuchado muchas voces sobre eso. ¿Qué te habrás estado escuchando? Te lo habrán dicho también algunos vecinos. Hablando, nosotros como adultos, digamos que somos, todos sabemos lo que tenemos que hacer en la vía pública. Después la pregunta sería, ¿cumplimos con lo que tenemos que hacer? No. Ante situaciones de riesgo, nosotros llegamos a instalar en la vía pública reductores de velocidad, lomos de burro, pero llegamos a una conclusión que estamos haciendo una empalizada en la ciudad. Y después terminamos perjudicando al conductor que circula bien, al que cumple con las normas. Estamos poniendo cada vez más obstáculos en la vía pública, por eso digo, tenemos que adelantarnos a la problemática que tenemos, actuar en consecuencia para tratar de evitar y de no instalar más reductores de velocidad. Lo lindo y lo bueno y lo agradable para nosotros como funcionarios serían que las personas que visitan nuestra ciudad vean que no tenemos lomos de burro. Pero lamentablemente hemos llegado a una situación que al no hacernos cargo, porque yo veo
que la gente, somos todos conocidos, nos conocemos, nos aceptamos, pero cuando tenemos que ir a circular a la vía pública no pensamos en el otro, no compartimos la vía pública, y ahí está el inconveniente. Si todos nos concientizamos y tenemos conocimiento de hasta dónde llegan mis derechos para que comiencen los de los demás, yo digo, podemos empezar a modificar actitudes que tenemos cuando ocupamos la vía pública. Bueno, acá ya vos dijiste recién, al comienzo de tu explicación, algo muy importante, el tema educativo. Sí. Eso nos cabe absolutamente a todos. Yo creo que como a un niño se le enseña a leer y a escribir en la escuela, se le debería enseñar a usar la vía pública. Bueno, ustedes a lo largo de todo este tiempo vienen haciendo unas campañas de educación vial en los alumnos desde temprana edad, con juegos en el jardín de infantes. Después esos niños nos vienen educando los grandes. Donde más se ha reflejado es en lo ecológico. Pero en el caso del tránsito, ese niño que acaba de escuchar esa clase del deber ser, esa charla y esa explicación, después se encuentra con la realidad de papá y mamá que andan en la moto en contramano, sin el casco, sin luces, que transgreden, que andan... Y el chico se encuentra en una situación. A veces en el auto, a mí me ha pasado con mis hijas, papá, el semáforo. Sí. ¿Viste? El niño que el papá cuando sale con el niño y el papá transgrede, el niño después cuando sea el futuro conductor va a transgredir. Efectivamente, porque yo siempre digo, copia. El torrente sanguíneo es más fuerte que el mensaje de la seño en la escuela. O del director de tránsito o el agente de tránsito que le va a dar esa charla. Yo escucho permanentemente a las personas, a los conductores que me dicen, ustedes tienen que estar en aquella esquina, tienen que estar en aquella otra, y nosotros no tenemos que estar en ninguna esquina. Te marcan la cancha. O te dicen, la esquina aquella es peligrosa. No, discúlpeme, la esquina no es peligrosa. Peligrosos somos los conductores, claro, porque no acatamos, no respetamos las velocidades máximas, tenemos un componente altísimo de consumo de alcohol en sangre. Bueno, también vamos a intensificar los controles. Bueno, ayer hubo una charla, ahora nos vas a contar de esa charla. Pero digo yo, ¿necesitamos nosotros tener una persona permanentemente en la calle que nos diga lo que tenemos que hacer? ¿Es una suerte de papito siendo nenes? No. ¿O un comisario para cada persona? Bien, nosotros tenemos que empezarnos a cuidarnos nosotros mismos, no tenemos que esperar que nos venga a cuidar otro. A ser respetuosos, en definitiva. Exactamente. Primero de nosotros mismos. Y después, conjuntamente con ello, bueno, Carlos también felicita a Carlos y le desea lo mejor en esta propuesta. Y coincide en esto, nos dice, también Gabriel nos dice, estimados, felicitaciones a Carlos, y es cierto, los responsables somos nosotros porque el tránsito, aunque parezca de peregrullo, lo hacemos entre todos. Sí, señor, efectivamente. A eso quería llegar, que el tránsito es una compleja relación y de todos los actores, responsabilidad de todos los actores en la vía pública. Nosotros tenemos la nuestra. Ciclista. Sí, nosotros tenemos la nuestra, pero también el conductor tiene la suya, son responsabilidades compartidas, ¿no es cierto? Bien, bueno, Carolina también se suma, está saludando y felicitando. Bueno, muchas gracias a todos, sí, la verdad. Así que si te dedicas a la política en campaña, con todos los mensajes que tenés, pero entra al Consejo Deliberante. No, esto, yo te aclaro que esto a mí me gusta, lo llevo adentro. No, todo el mundo lo sabe eso. Y yo voy a poner todo lo que tengo. De tu vocación, de tu entrega, de tu interés. Y quiero que sepan que... Pero en una ciudad que a veces cuesta el reconocimiento al otro, sí, que la gente se esté expresando y te esté haciendo mensajes y de viva voz y públicamente este reconocimiento, me parece que hay una valoración muy fuerte. Sí, yo eso siempre lo noto con las personas que se acercan a mí. Y lo importante es saber que yo no soy la persona que voy a modificar la actitud de todos los conductores. Pero sí que tengo un grupo de trabajo muy importante en recursos humanos y en formación. Hay una camada, la mayoría de los inspectores que están trabajando hoy, que han hecho una carrera a nivel terciario y que saben hacer un trabajo distinto al que se estaba haciendo. A la altura de los acontecimientos y que nosotros... Claro, porque acá una de las cosas que yo estoy pensando, ¿no? Puedo ser yo ese, no es mi caso, pero yo me voy a poner en las generales de la ley, porque a veces yo he dicho públicamente que yo no haría un agua bendita, soy un vecino más que también alguna vez ha transgredido, porque la gente a lo mejor cuando yo hago sugerencias, recomendaciones, pensará que nunca cometió ninguna infracción, que todos nunca... nos equivocamos. Por eso mismo. Lo bueno es reconocerlo. Por eso mismo, yo lo digo abiertamente. Sí.
pero sobre todo para que tenemos conciencia entre todos por algo que vos estás señalando con mucha fuerza, que es la responsabilidad de cada uno y entre todos podemos modificar esto. Este tema central. Y en ese camino, un poco la gran pregunta es, entre todos, ¿qué aporte podemos hacer más allá de la queja constantemente? Y paralelamente a ello, en el marco de los agentes de tránsito, esto que vos estás diciendo también me parece que es altamente significativo. ¿Por qué? Porque el abordaje, en el momento que alguien lo para, sea en moto, en camioneta, etcétera, y le piden documentos, ya se empieza a poner incómodo. Y alguno reacciona con una sonrisa y otro reacciona con una puteada. Y otro reacciona, gracias señor, y otro reacciona con una agresión. Exactamente. Y entonces la gran pregunta es, ¿ese señor está preparado para todo esto? Sí. Porque tiene que conservar la compostura y saber cómo manejarse. Y saber con eso también poniendo límites. Sí. Nosotros trabajamos mucho estos temas últimamente. Y me imagino. Sí. Hay mucha violencia, claro. Hay mucho rechazo, y también hay mucha ignorancia con el buen sentido de la palabra. Muchas personas aprendieron a conducir como le dijeron, su papá, su amigo, en el campo, en los caminos rurales, como aprendí sin yo. tener noción de lo que dicen las normas. Sin haberle agarrado un manual. Sí. Y también sin tener noción de la actualización, porque también, como dije al principio, como el tránsito es transformación permanente, las normas se modifican, algunas de ellas. Entonces tenemos que estar actualizados, sobre todo los que viajamos, los que salimos a otras ciudades. En las grandes ciudades las autoridades siempre tienen facultades para modificar, no hay que olvidarse nunca de esto que estamos hablando. Que si bien tenemos una regla general o una ley nacional, también tenemos, como tenemos un Estado federal, tenemos normas provinciales y ordenanzas municipales, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar actualizados. Bueno, los conductores se pueden acercar periódicamente a cualquier inspector y pedirle un consejo, pedirle que los oriente, porque no es una deshonra pedir ayuda. No, antes de cometer un error, que ocurra un accidente con los riesgos que eso implica, ¿no es cierto? A eso quería llegar, a ese punto. Bien. Sin necesidad de ser perjudicado económicamente. Bien. Estás escuchando hoy a Carlos Agrati, que es el flamante, te decía, director de tránsito en este momento de la ciudad de 9 de julio. Bueno, Ricardo Durán dice, mandale un abrazo y toda la suerte. Nos estamos refiriendo precisamente al ex juez. Muchas gracias. El doctor Durán. Caíto Durán. Y también yo le mando un abrazo grande, que además le tengo un afecto particular al doctor Durán. Y como te decía, vamos creciendo como ciudad y los conflictos también crecen. La ciudad se desarrolla, estamos en una ubicación en el centro de la provincia de Buenos Aires, conectados con 2 vías de circulación muy importantes, y ya el desarrollo de la ciudad se está urbanizando hasta la zona de las rutas. Y sí, bueno, en cualquier momento los límites van a ser la ruta 5, la ruta claro. nacional. ¿Y por qué aclaro esto? Porque también hay sistemas de fotomulta que se están instalando y no se instalan siempre previniendo mayores accidentes, ¿no es cierto? Porque si vamos a desarrollar velocidades altas en lugares urbanizados, y los accidentes no van a mermar, van a aumentar. Obviamente, pero además ponemos riesgo a los peatones también, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, mensaje de los oyentes. ¿Quién tiene prioridad en las rotondas? Nos están diciendo. Bueno, nosotros tenemos rotondas en zonas urbanas y rotondas en rutas. Bien. La rotonda de la zona urbana es una distribuidora de tránsito. Claro. No es para retomar sobre la misma calle, siempre... es decir, no para la vuelta en un ordenamiento. No. Y claro. Es distribuidora de tránsito. Efectivamente. Nada más. En zona urbana. Bien. Ya en ruta es distinto. Lo mismo que hablamos de la prioridad, que es la derecha, en la zona urbana es absoluta y no se pierde. Únicamente se podría llegar a perder cuando hay un señalamiento que indique lo contrario. Si yo tengo en una esquina una señal que me dice pare y ceda el paso, yo tengo que esperar que pase que viene por la otra vía de circulación. Porque vuelvo a repetir, las autoridades tienen facultades para modificar, si lo creen necesario y si lo fundamentan, por supuesto. Sí, en función de los riesgos, en función de muchos factores. Exactamente. Y lo mismo pasa con un montón de cuestiones.
la ley aclara si es zona urbana o si es carretera o ruta, ¿no es cierto? Muchas veces la derecha se pierde cuando hay una transformación. En la onda verde, por ejemplo, cuando ingresamos a una gran ciudad, bueno, ahí se pierde, ¿no es cierto?, la derecha, porque están los semáforos en verde. Nosotros los conductores nos tenemos que adaptar a la velocidad que indican los semáforos coordinados. Bueno, la naturaleza del semáforo es ordenar el tránsito, ¿no? Exactamente. Así que hay que tener presente ello. Sí. La falta más grave que hay para la ley de tránsito es cruzar un semáforo en rojo. Entonces nosotros tenemos que saber muy bien, desde el momento que tenemos una licencia de conducir, ya no podemos decir más que no sabemos o no nos dijeron, porque para la ley se supone que tenemos aptitud para conducir. Sí, y la aptitud no solamente de manejo, sino de toda la señalización. Sí, de la señalización, y de las normas. Y se supone que el conductor conoce el vehículo. Además. Mecánicamente, digo, ¿no es cierto? Sí. Para controlar la seguridad activa, la seguridad pasiva. Sí, el dominio de las luces. Sí, yo veo que, por ejemplo, los conductores, la mayoría, no se coloca el cinturón de seguridad en la zona urbana. No, me lo coloco cuando viajo. Y acá es tanto más peligroso que en la ruta. Y corresponde usarlo en todo el ámbito. ¿Y por qué digo esto? Y porque nosotros tenemos una modalidad de explicarle a la gente los por qué. Porque ahí también hay otra cuestión. ¿Por qué yo me tengo que poner el cinturón de seguridad? Hacia la educación. Volvemos al tema que y hace a cuidarnos nosotros mismos. Ya está comprobado que un vehículo a 40 kilómetros que impacte sobre la puerta del conductor me va a producir un desplazamiento o que yo me golpee y hasta me puede producir una lesión grave o la muerte. Entonces no tenemos que esperar que un hecho suceda, porque después tarde no podemos volver más para atrás. Tenemos que trabajar antes. Claro. Nosotros tratamos de formar agentes multiplicadores. ¿Qué quiero decir con esto? Hacemos charlas de prevención y concientización para los aspirantes a obtener por primera vez una licencia de conducir, en donde le explicamos todas estas cuestiones, que todos tenemos que empezar a cuidarnos nosotros mismos, no tenemos que esperar que venga otro a cuidarnos. ¿Y cómo lo debemos hacer? Tomando estas medidas como elementales y básicas. Bueno, me da la impresión a mí en tu relato, Carlos, que como me vuelvo a mí, a mi infancia y la de cada uno. Cuando empezamos a andar en bicicleta, íbamos siempre con mucho cuidado, sí, por la debilidad que significa la bicicleta. Sí. Y es un vehículo. Sí. Bueno, a partir de ahí, vamos avanzando en el tipo de vehículo, tenemos que mantener ese mismo criterio de cuidado. Sí, efectivamente. Yo diría, un medio para circular económico sería la bicicleta. Efectivamente. Nos hace bien a la salud, no contaminamos el ambiente, el presupuesto es económico, pero ¿qué sucede? Es un componente peligroso porque nos bajamos del auto y no miramos para atrás por el espejo. Tal cual. Bueno, había habido un accidente acá no hace mucho, ¿no? Un señor que estaba bajando, una señora que estaba bajando el auto y venía otra bicicleta. ¿Y cómo terminó el señor de la bicicleta? Claro, nosotros observamos que, por ejemplo, tenemos un estacionamiento paralelo al cordón, las calles anchas, y no, subimos el auto a la vereda, lo ponemos bien contra la puerta de la casa, entonces yo me beneficio y el de al lado que camine por la calle. Que se jorobe. Por no decir otra expresión. Sí. Entonces digo yo, y hay mucho ¿es imposible? No, es posible si todos colaboramos. Ahí está la colaboración. No que los conductores vayan a hacer el trabajo que tengo que hacer yo, pero que colaboren con la dirección de tránsito, con el municipio, para llevar adelante este tipo de trabajos. Bien, bueno, otro Ricardo, que no es Durán, que no me dice quién es, en el 407.303 nos dice, Carlos, ¿qué pasa con aquellos que toman la calle para la venta de vehículos permanentemente, y sobre todo las veredas, obstruyendo el paso de cualquier persona por ellas? Bueno, creo que es un tema bastante delicado, ¿no? La ley dice que la vereda es para el uso del peatón. El frentista no es el dueño de la vereda, no, es el que la debe mantener. Efectivamente. Pero la vereda, como la calle, son públicas y tenemos todo el mismo derecho a usarla. Si no, estamos haciendo diferencia. Estamos haciendo un avasallamiento de derechos. Vos estás hablando de derechos y obligaciones. Lo que es importante, para mi criterio, no es importante la sanción y no saber por qué me sancionan. Lo importante es conocer las reglas y decir, bueno, ¿por qué yo tengo que ocupar un espacio físico
cuando el vehículo lo tengo que exhibir de la línea edificatoria hacia adentro, no hacia afuera. Bien. Hay como una modalidad. Yo creo que somos todas personas adultas, que tenemos que llegar a entendernos. Carlos, Sí. ¿sabes que me da la sensación, de que te corte? Que la sensación que me da en muchos ámbitos, en muchos lugares, con esto que saben que está mal y que lo hacen, hago lo que se me canta. Sí. Sí. Esta es la sensación que a mí me da. Sí. Y después decimos, el Estado está ausente, sí, pero el Estado también... El Estado somos todos. Somos todos. Es importante que la gente Sí, porque para algunas cosas somos todos y para otras no, entonces. El Estado somos todos. Como que no nos hacemos cargo nunca de nuestras obligaciones, entonces le tiramos siempre la responsabilidad a otro. Cuando hay un impacto y hay un choque, yo veo que lo primero que hacen las dos personas discuten y se ofrecen pegarse. No, hay que reconocer. Y la persona que va a analizar el accidente va a ir a lo que dice la norma, Claro. ya sea local, provincial o nacional, ¿no es Sí, cierto? sí, sobre todo el seguro. Porque todos somos, ninguno chocamos nunca, todos hace 40 años que conducimos, pero cada vez tenemos más accidentes. Y los accidentes tienen causa y agravante, no es un hecho fortuito, No, ¿no es cierto? Porque las personas cuando tienen un accidente dicen, y era el destino. No, no es el destino. Hay fallas humanas, la mayoría, Sí. mayoría. fallas humanas, fallas vehiculares, ¿no es cierto? Correcto. Pero nos tenemos que hacer cargo, tenemos que empezar a pensar de otra manera. No, ¿quién se va a hacer cargo? Nadie, Carlos. Si a mí mañana yo paso el semáforo en rojo, yo no me voy a hacer cargo, que es la modalidad de esta sociedad. Bien. En el caso mío, porque yo iba rápido a la nota. Entonces, ¿cómo va a hacer la multa que iba rápido a la nota? Nosotros observamos en las escuelas. ¿Te das por cuenta ejemplo, lo que te quiero el decir? inspector tiene que hacer cruzar los chicos por las esquinas. Efectivamente. Sí, bárbaro. ¿Quién no lo sabe? Nosotros también lo sabemos. Todo. Ahora, ¿cómo hacemos si no tenemos una persona que colabore? Si no tenemos desde parte de la institución educativa, de los papás y de todos, que cada uno se comprometa con la obligación de cada uno, el inspector solo, 600 chicos en 5 minutos que ingresan en un establecimiento, es imposible hacerlo. Bueno, todas las mañanas vos viste lo que significa frente a las escuelas, ¿no? Los papás y los conductores vienen, todos quieren entrar a la escuela con el auto, no se puede. Tal No cual se la puede, descripción. ¿te das cuenta? Entonces digo, nosotros vamos a colaborar y vamos a tratar de ordenar, pero necesitamos la colaboración de todos los conductores. Sí, el tránsito lo hacemos entre todos, que no es más que una frase, es la realidad asumida en el marco de las responsabilidades Sí. que uno acaba de escribir. El gran sentido es la responsabilidad que nos está transmitiendo. Que seamos adultos y que no nos hagamos los chiquilines. No Sí. es mi, no me corresponde. No, al contrario, ¿cómo no? Si Sí. tenés un carnet de conducir, a partir de ahí hay que hacerse cargo. Sí, y en el Es tema, muy interesante sí, el mensaje que nos está sí. transmitiendo. Y en el tema de las motos también, que nadie tome a mal lo que yo estoy diciendo, pero todo sale de la casa, todos cometemos errores, todos nos equivocamos, todos, no vemos ninguno de nosotros que no nos hayan pasado cosas en la vida, pero debemos tomar conciencia que acá hay mucho riesgo por accidentes de tránsito. Bueno, está la familia, están los afectos, está el sentido común, está el vecino que puede ser Sí. dañado por ese tema. Porque, Porque dice, no, ¿por qué tengo que usar casco si es mi vida y hago lo que se me canta? Claro. Es- sí. Y en la vía pública la responsabilidad es de nosotros, porque a nosotros no se nos presentan estas situaciones. Claro. Ese es mi hijo, sí, pero la responsabilidad en la vía pública es nuestra. Claro. Una persona que se cae delante de un inspector de tránsito, lo primero que la sociedad va a juzgar va a ser al inspector de tránsito. Porque no analizamos nunca las responsabilidades, siempre buscamos, Al otro. al otro. Tal cual. Y yo digo, yo puedo ser muy responsable a la hora de conducir, puedo ser muy respetuoso de las normas de tránsito, pero yo nunca voy a saber lo que va a hacer el otro. Nosotros acá ahora tenemos lo que llamamos la conducción a la defensiva. Estamos preparando conductores para conducir en